Buenas noches, amigos, conocidos y bueno, y todas las personas que me han estado llamando. Los que me conocen saben quién soy, los que no me conocen soy Guillermo Sendón, que se ha hecho famoso hoy día por un audio puesto por el señor Olivera, que irresponsablemente además no ha tenido el cuidado, el tino de tapar mi teléfono y estoy recibiendo cientos de llamadas insultándome, maltratando, inventándome la madre y cosas por el estilo. Entonces me he visto en la obligación de ponerlo en avión. No quiero recibir ninguna llamada, porque todas las que respondo son insultos. El tema que ha sucedido es el siguiente. Un día, no sé exactamente el día, me llamó por teléfono este señor Rejas, al que yo había conocido el año pasado. ¿Cómo lo había conocido? Porque cuando yo hacía mi partido político, yo estaba inscribiendo un partido político que se llamaba Gana Mi Patria. Se acercó el señor Rejas para llevarme, para decirme que me iba a apoyar y que quería ser dirigente en Ica o en Chincha, no me acuerdo, y que él iba a traer un montón de firmas, unas 10.000 firmas de allá y no sé cuántos. Me pidió dinero, no se lo di, porque mucha gente se acercaba a pedir dinero para eso, pero finalmente no me trajo nada. Entonces, para mí quedó como un bluff, un hablador y punto. Pasó el tiempo, me llama el señor Rejas y me dice: doctor Sendón, bueno, lo que me dijo en la conversación, ¿no? He hablado con el amigo común era el doctor Montesinos, con el que yo ya había tenido conversaciones para ser su abogado en algún momento. Y me dice, vamos a conversar, no sé cuánto. Perfecto. Yo lo escucho y era evidente que lo que querían era hacer un arreglo, porque en mi Facebook aparece alguna foto con el señor Luis Carlos Arce cuando fui a felicitarlo cuando lo nombraron vocal supremo. En mi vida he tenido con Luis Carlos Arce una relación rara, tortuosa, de arreglos. Si yo hubiera tenido esa posibilidad, seguramente mi partido estaría inscrito. No, mi partido no se llegó a inscribir al final por una tontería, por un problema de forma. Si hubiera tenido la posibilidad de hablar con Luis Carlos Arce para que me ayude, seguramente me hubiera ayudado y se hubiera arreglado el asunto, pero las cosas no son así. Esa es una prueba clarísima de que yo no tengo ninguna vinculación ilegal con el señor Arce. ¿Qué es lo que sucede? Como ya me habían hablado de que mi amigo era Arce y me estaban hablando de esto, yo quería saber si existía el fraude. Para mí era importante, yo soy parte de un equipo de personas que estamos apoyando la democracia fundamentalmente. Para mí era importante saber si existía realmente la intención de hacer un fraude. Entonces le dije lo que le dije a este señor Rejas, siguiéndole la corriente. Noté que me preguntaba mucho y fui muy específico para justamente darle todo lo que necesitaba para que él continúe con esto. Pero efectivamente, como ya sabía yo, como ya intuía que iba a pasar, nunca más me llamó. Mi interés era saber si realmente había la intención de hacer un fraude. Si hubiera habido la intención de hacer un fraude, me hubieran llamado al día siguiente y me hubieran dicho: ya tenemos parte del dinero o cosas por el estilo, y en ese momento ya yo tenía la convicción de que estaban ellos haciendo el fraude. Jamás pasó eso, con lo que me quedaron dos posibilidades. Una, que el señor Rejas simplemente quería ganarse un dinero, sabe Dios qué cosa querría hacer como siempre, o que no había pasado nada, que no había ninguna intención del otro lado de hacer nada. Este tema quedó así y punto, no pasó nada más. En realidad yo advertí incluso de que se estaba juntando un dinero para supuestamente arreglar con alguien. Luis Carlos Arce es la persona que menos se debería ver afectada por este tema, porque no tenía nada que ver en esto. Jamás se enteró de este tema, sino que simplemente a mí me mencionaron su nombre porque me habían visto en mi Facebook, ¿no? Y solamente por ese hecho es que se habla de él. No hay ninguna intención, no hubo nunca la intención de hacer ninguna compra de ninguna nada, porque es absurdo pensar en eso. Además, los montos de los que hablé fueron absurdos, simplemente para saber si ellos estaban realmente considerando la posibilidad de hacerlo. Y obviamente, si hubiera sido así, como les repito, hubiera habido la intención, la continuación de este tema.
No hay ninguna continuación, no hubo nunca una conversación más con el señor Rejas, no hubo ninguna conversación de nada, el tipo desapareció. Y yo no sé lo que habrán hablado después ellos, Rejas con Montesinos, eso es un asunto de ellos. Pero nunca, para mí, jamás hubo la seguridad de que se quería hacer ese fraude, porque esa era justo la intención que yo tenía, saber si existía esa seguridad y en ese momento hacer la denuncia del caso. No, me parece gracioso que el señor Rejas estaba exactamente haciendo lo mismo que yo, buscando pruebas de que se quería hacer un fraude, ¿no? Pero bueno, esto espero que quede sin mayores consecuencias para nada, porque no hubo nada, no pasó nada, finalmente no se hizo nada. Lo que sí, yo le aconsejo al señor Olivera que cuando presente un video de estos, tenga no sé, la gentileza de comunicarse con las personas. Si estaba mi teléfono ahí, me he podido llamar. Primero, y segundo, ha debido de por lo menos tener la delicadeza de tapar ese número, porque de verdad lo que estoy pasando en este momento es absolutamente absurdo, absolutamente absurdo. Yo además quiero pedir disculpas públicas al doctor Luis Carlos Arce por haber mencionado su nombre, porque jamás hubo ninguna intención de hacer nada con él. Para él esto tiene que ser una sorpresa, como ha sido para mí ver una grabación de esta naturaleza. Por un lado. Por otro lado, les repito, si yo hubiera tenido esa vinculación con Luis Carlos Arce, mi partido político ya estaría inscrito y seguramente habría sido candidato en las elecciones últimas. Pues nosotros llegamos con todo y nos quedamos fuera solamente por un tema formal. Eso se hubiera podido solucionar perfectamente si es que yo hubiera tenido la relación famosa de la que se habló en ese bluff, que fue un bluff solamente para saber si ellos realmente estaban en la intención de hacer algo de ese tamaño. Bueno, un abrazo para todos. Esa es mi verdad. Eso es lo que ha sucedido. Y lamento profundamente que se haya visto involucrado el doctor Luis Carlos Arce en una pachotada de esta naturaleza. Mil disculpas.